Quisiera compartir con ustedes algunos puntos que emergen de la exhortación pastoral, pero con una visión más integrada también en lo que esto implica para la vida cristiana en general, para nuestras iglesias, para el quehacer teológico, especialmente a la luz de lo que significa asumir las culturas como formas en las que y a través de las cuales vivimos y expresamos el cristianismo, ¿no? Un primer resaltar es en qué situación nos encontramos en el pontificado de Francisco, leído desde dos grandes ejes, ¿no? Hay un primer eje que digamos que se abrió y ya encontró una forma de cerrarse con tres documentos, que sería Evangelii Gaudium, que todos conocemos con esa imagen de la iglesia pues en salida. Luego su discurso a los 50 años de la institución del Sínodo de los Obispos, donde propone esa visión sinodal de esa iglesia. Y se cierra con Episcopalis Communio, que nos da también esa apertura a lo que el sínodo o los sínodos deben ya mirar hacia una incorporación mayor de todo el pueblo de Dios. Y ahí tenemos un primer eje eclesiológico. Luego viene un segundo eje en el que vamos a entrar hoy, que es el eje social, entendido lo social en sentido amplio, ¿no? Sociocultural, ecológico, en todas sus dimensiones. Y en ese eje, entonces ahí encontramos al Laudato Si, que no solo es una encíclica que habló de lo ecológico, sino el modo como se hizo. En uno de los discursos que Francisco explica el modo de producción de la encíclica, dice que él escuchó y trabajó con científicos, con personas procedentes de otras visiones, no solamente religiosas, sino de interdisciplinarias. Y eso significa un cambio interesante en el modo de hacer un magisterio, ¿no? Luego le sigue en ese segundo eje la encíclica Fratelli Tutti, que compone recientemente toda su visión sociocultural, y le podemos añadir ahí entonces en ese segundo eje pues a Querida Amazonía. Y en esos tres documentos encontramos todo un compendio sociocultural en el sentido amplio, incluyendo lo ecológico, lo político, lo económico, de esa iglesia en el mundo. Entonces tenemos una especie de combinación de la visión eclesiológica, Iglesia Pueblo de Dios referido a Lumen Gentium, Iglesia Pueblo de Dios en el mundo, Gaudium et Spes, pero a la vez esa Iglesia Pueblo de Dios misionera, Ad Gentes. O sea que hay una conexión que se va gestando en su magisterio con el espíritu y la letra del Concilio Vaticano II. Nos encontramos hoy para hablar de este segundo eje en el que Querida Amazonía pues responde de una manera muy, diría yo, novedosa en la recepción del concilio en cuanto a la dimensión eclesiológica al rescatar lo sociocultural. Luego tiene otra parte donde entra ya en los ministerios, donde todos sabemos que hay una serie de visiones encontradas y nos referiremos al final. En la dimensión esta eclesiológica, en relación a lo sociocultural, un primer aspecto. Al inicio de la exhortación, Francisco da una clave de interpretación que a veces se toma poco en cuenta y eso hace que nos limitemos solo a la exhortación. Y en los primeros números él dice con mucha claridad que hay que ver el documento final del sínodo, invita a leer el documento final del sínodo, invita a asumir e invita a aplicar. Todas esas expresiones las va dando él en los primeros 4 números de la exhortación posinodal Querida Amazonía. ¿Qué significa esto? Remontamos al primer eje eclesiológico en Episcopalis Communio. Francisco dice que se puede en el magisterio pontificio asumir un documento final de un sínodo sin necesidad de redactar una exhortación posinodal. ¿Llegamos ahí? No llegamos, no se dio. Pero ¿qué se dio que abre ese camino? Los primeros números de la exhortación.
cuando dice, y está hablando a los episcopados locales, a las iglesias locales, les está diciendo, apliquen, en el número 4, apliquen. Esa frase es muy interesante porque eso hace que las iglesias locales sean también corresponsables en lo que pueda o no darse de recepción de este proceso sinodal. Entonces hay que ubicar la lectura de la exhortación en el marco de todo el camino sinodal, que es lo que dice él también en el número 2. Se trata de hacer una armoniosa y dice fructífera y a la vez dice creativa recepción del camino sinodal. O sea que fíjense que estamos hablando del proceso antes del sínodo, todo el proceso de escucha, de consulta que dio pie al documento de trabajo. Estamos hablando de las discusiones en el sínodo, que terminan en el documento final que se redacta, y a la vez tenemos que hablar entonces de la exhortación apostólica posinodal. O sea, los tres elementos en conjunto es lo que Francisco dice que hay que hacer una recepción de todo ese camino sinodal. Esto no es nuevo y esto es interesante destacarlo. En Christus Vivit, en el sínodo también de los jóvenes, Francisco dice lo mismo, aunque en un menor grado y en una nota a pie de página donde hace referencia a que el proceso del sínodo y el proceso de escucha son asumidos por él y tienen que ser aplicados por los episcopados locales. Entonces, con esto parece que hay una práctica que se va instalando que va cada vez más conectando, aunque todavía falta mucho, el proceso de escucharnos todos, de discutir en el aula algunos y de tomar la decisión uno. Eso que pues en eclesiología llamamos, ¿no? Los todos, muchos, algunos, uno, ese camino hasta llegar al Papa. En este contexto, entonces, ¿qué rescata esta exhortación que es tan importante? La eclesiología de las iglesias locales, que en el Concilio Vaticano II fue un elemento central, pero que se fue perdiendo a lo largo de su recepción. Y que en América Latina esa recepción de la eclesiología de las iglesias locales fue algo cualitativamente novedoso. Basta citar el ejemplo que no existe ningún continente en el modo como se trabaja, no en el nombre de la estructura, el CELAM, ¿no? El Consejo Episcopal Latinoamericano, en el modo de buscar una pastoral en conjunto, en el modo de incidir en las iglesias locales, en sus formas de estar presente con un espíritu común en la realidad latinoamericana. Si uno busca otras estructuras parecidas, hay una en Asia que también tiende a tener ese sentir, pero no logra porque no tiene ese espíritu que busca dar una pastoral en conjunto, una identidad continental y sobre todo una visión que tenga impacto desde las culturas locales. Entonces, en América Latina, esta visión de eclesiología de las iglesias locales, pues siempre fue como el núcleo. ¿Qué hace este sínodo? Recupera de una manera extraordinaria esta eclesiología de las iglesias locales y la sitúa en el reconocimiento de la realidad cultural de cada pueblo como algo normativo para la manera de ser de la iglesia y para la vida cristiana. ¿Qué significa esto? Que no podemos ser del mismo modo y expresar de la misma manera nuestra vida cristiana si yo vivo en un país y dentro de ese país vivo en una región específica de ese país y dentro de esa región a la vez en un lugar que también tiene sus diferencias. O sea, un cristianismo que se va haciendo cada vez más concreto de acuerdo a la realidad propia y específica del lugar donde se viva y donde la iglesia se haga localidad, se sitúe, se contextualice. El documento entonces también nos recuerda aquello que decía Pablo VI en Evangelii Nunciandi, que es un texto que Francisco pues tiene como uno de sus grandes inspiradores,
donde Pablo VI recuerda que la iglesia abstracta no existe, solo existe la iglesia local. Y dice, la iglesia local es la iglesia precisamente que en la particularidad sociocultural se hace realidad. No existe una iglesia aislada en algún lugar, eso que se llamó en algún momento, pues no, sobre todo en pontificados anteriores, pues la iglesia universal entendida como una entidad abstracta, como algo que preexiste. Eso ciertamente que ni en el concilio, ni en el magisterio de Pablo VI, y menos en el de Francisco se encuentra. La iglesia local es aquella en la que existe socioculturalmente la realidad que llamamos iglesia y su misión y dónde se realiza. Por eso la clave que utiliza la exhortación es una palabra que todos conocemos, pero que tiene unas implicaciones muy grandes. Inculturación. Y esta expresión inculturación tiene que ver con Gaudium et Spes, por ejemplo, en el número 44, donde habla que el mensaje cristiano tiene que ser expresado con conceptos, con la lengua de cada pueblo, de cada pueblo. Es decir, en la concretez de cada realidad específica. Y a la vez entonces esto nos pone en una interrogante muy grande, porque si hay muchas maneras de expresar esa realidad de la vivencia cristiana y eclesial, quiere decir que habrá tantas formas de ser iglesia como realidades socioculturales existan. Y este es el punto que favorece la exhortación rescatando de la eclesiología local del Vaticano II. Por eso en el número 66 dice una frase muy fuerte, la exhortación posinodal. Dice que la iglesia reconfigura su propia identidad, o sea, reconfigura, rehace su propia identidad en escucha y diálogo con las personas, realidades e historias de un territorio. O sea, es una frase muy fuerte porque estamos acostumbrados a pensar como en una iglesia monolítica, homogénea, monocultural, como que no cambia, no tiene ese dinamismo, y resulta que acá se nos recuerda que hay una reconfiguración de acuerdo a las realidades en diálogo con las personas en cuanto está inculturada en un territorio, en una realidad concreta. Hay un proceso de transformación de la identidad de lo que significa ser iglesia. Para poner pues un ejemplo muy concreto, el lenguaje, ¿no? La palabra que en América Latina usamos mucho, pueblo, basta uno, bueno, con el mismo magisterio de Francisco, llevar esa palabra a otros contextos donde no se entiende, porque tiene otro significado. Entonces, ahí es donde el tema de la inculturación es importante, que es lo equivalente que me permite decir lo mismo bajo una forma distinta, o sea, no perder el sentido y el significado que tiene esa expresión, pero a la vez en la forma en la que pueda ser recibido, entendido y comprendido en la otra realidad cultural. Por ello, entonces, la inculturación tiene que ver con esta manera de buscar la mejor forma posible para hacer entendible el Evangelio en otra realidad cultural. Y esta forma, que es lo que la exhortación tanto insiste, no es solo en palabras. Bueno, hago una traducción, no es una traducción a un lenguaje distinto. Es toda la reconfiguración, como decía en el número que citaba, de la identidad eclesial, es decir, la manera de funcionar de la iglesia, la manera de organizarse de la iglesia, la manera de estar presente la iglesia en el mundo. Todo viene discernido y reconfigurado a la luz de una cultura local. ¿Y por qué? Bueno, el concilio ya lo dice cuando define la expresión cultura. Cultura es modo de vida, es un estilo, es el modo como nos apropiamos de la realidad. O sea que si yo separo la cultura
de lo que es la iglesia estaría actuando en el hiperuranio, ¿no? O sea, por encima de cualquier realidad concreta no tendría esa capacidad de tocar la vida. Entonces, por eso, cuando el concilio dice la cultura, estilos de vida, y dice en plurales, son muchos. O sea, es un término que aunque está escrito en singular, tiene un significado plural. No existe una cultura, son culturas. Para poner otro caso concreto, uno a veces cree que un país es igual a una cultura, o un país es igual a la palabra pueblo. Entonces hay un pueblo, hay un país, hay una cultura. Y de ahí viene esa noción errónea que hoy en día con precisamente este sínodo se revisa, que las conferencias episcopales son conferencias nacionales porque responden al Estado-nación, que es una visión que hoy en día ya ha sido superada. ¿Qué hace querida Amazonía? La territorialidad no responde a un país, no responde a una nación. Ser pueblo, pueden haber tantos pueblos como existan en un mismo territorio, en un mismo país, en una misma nación. Entonces, fíjense el dinamismo que se va generando, ¿no? Porque si yo vivo en Venezuela, pero hay una realidad distinta en los llanos, por decirlo, en los Andes, en las distintas regiones que nosotros tenemos, la realidad eclesial, si es la misma en todas esas realidades socioculturales, quiere decir que no ha sido inculturada. O sea que cuando decimos iglesia local, en el espíritu del concilio y en el espíritu de querida Amazonía, es en cada una de las realidades socioculturales que podamos identificar, sea en un mismo país, sea en un territorio, sea en una región. O sea que no se refiere a un país, y esto es importante porque cuando uno sale de América Latina, generalmente cultura se entiende como país, o sea, los que viven en un país. Entonces, eh, si yo soy francés o si yo soy inglés o si yo soy, me meten como en una especie de pote homogéneo, todos son así. Hoy en día, en un mundo intercultural, pues eso no existe. Entonces hay que resituar a la iglesia en este mundo donde la cultura es ya intercultural y eso implica un reto inmenso. Entonces, ¿cuál es el camino que propone para esta eclesiología la exhortación y el sínodo? En primer lugar, habla de una conversión cultural. El documento final, cuando dice conversión cultural, es todo esto que estamos hablando. O sea, no es simplemente que yo aprenda cómo en una cultura se habla, cómo en una cultura se come, se viste. No. La conversión cultural es cómo la iglesia se hace en una realidad cultural presente al modo de esa realidad. Y eso significa asumir la vía inductiva, o sea, desde la realidad concreta. Y aquí entramos en adyentes otra vez. Una vez en el documento, el decreto sobre la actividad misionera de la iglesia, yo cuando era pequeño se me decía, misiones, bueno, misiones son aquellos que van a un país no evangelizado todavía, los misioneros, y los misioneros van a otros continentes, porque en América Latina pues todo el mundo es cristiano, un poco la lógica que había, ¿no? Cuando decimos adyentes hoy en día y rescatamos en el número 22 es muy rico porque se dice cómo la iglesia no basta que esté constituida como una comunidad que se confiesa cristiana si no se expresa en ministerios y en formas de ser concretas. Y aquí está el punto. Podemos estar en América Latina, podemos decir que todos somos cristianos y podemos no tener una forma de ser iglesia que responda a la realidad sociocultural en la que vivimos. Porque si no se hace el camino de construcción de comunidades que asumen las realidades concretas en las que viven y que van discerniendo su propio estilo y que eso desemboca hasta en una liturgia propia, entonces la génesis de la iglesia no se ha dado. Eso es lo que Adyentes trata de
poner en relieve y nos cambia entonces ese sentido que teníamos antes de entender las misiones. Voy a llevar el evangelio a entender este sentido misionero de la iglesia, que no significa otra cosa que la iglesia que se hace en cada realidad desde abajo, inductivamente, desde adentro, procesualmente, hasta constituirse en una forma litúrgica propia, en una forma teológica propia, en una forma ministerial propia. Un error a veces que pensamos es que podemos pensar en un ministerio que sea igual en todos los lugares y de la misma manera sea concebido y ejercido. La lógica que la encíclica, la exhortación plantea, aunque ciertamente en la parte ministerial tiene muchas limitaciones y defectos que no logra hacerlo, pero la lógica que plantea es que se llegue a discernir la ministerialidad de acuerdo a cada realidad. No soy yo desde afuera que digo cuál es el ministerio y de qué forma se necesita que sea vivido y ejercido en una realidad local. Es desde adentro, a la luz de las necesidades y las formas de ser cristiano ahí, donde han de nacer entonces los ministerios. Un punto para poder generar ese proceso es lo que la exhortación denomina por vez primera en un magisterio a ese nivel de colonizar. Esa expresión la usamos en teología, pero nunca había aparecido así tan explícitamente en un documento magisterial que habla en este caso de la colonización cultural que ha sido un eje pues en la pastoral, en la evangelización de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando llevamos esa iglesia romana o esa forma occidental de ser sin tomar en cuenta las realidades concretas. Entonces la exhortación es muy fuerte al decir, en el sentido positivo, hay que decolonizar, hay que quitarnos esa mentalidad de una colonización cultural y por tanto hay que proceder, y aquí es donde abre entonces la puerta a las iglesias locales, a una organización eclesial que tenga incidencia, y este es, digamos que la deuda muchas veces pendiente, que tenga incidencia en ministerios nuevos, que tenga incidencia en liturgia, que tenga incidencia en teología. En teología ciertamente ha tenido incidencia. Todas las iglesias locales han desarrollado después del concilio teologías que responden a sus realidades. En liturgia, al menos se manda en el sínodo, y ahora con la nueva estructura eclesial para la Amazonía, se asume esa propuesta de crear un rito litúrgico para la Amazonía. En ministerios tenemos todas las deudas del mundo, porque, y aquí viene un punto de autocrítica a nosotros como latinoamericanos, la teología pastoral latinoamericana nunca desarrolló los ministerios. Ha sido una teología pastoral en el sentido de la presencia de la iglesia en el mundo desde el compromiso social, económico y político de transformación de la sociedad, pero no ha sido una teología pastoral que haya producido, pensado o que se plantee incluso hoy esta renovación de o creación de nuevos ministerios. Tanto que no hay ni siquiera 5 teólogos dedicados a ministerios en este momento en América Latina. Y producción teológica ministerial nueva no pasan de 5 o 4 libros, si es mucho en este momento. Con esto quiero decir que el problema del sínodo en ese tema también es un problema que refleja la eclesiología de América Latina, que en el sínodo no logra producir una teología ministerial porque todavía somos deudores de un pensamiento ministerial propio. Y esto es un punto que no justifica, pero explica el por qué la deficiencia al final de la exhortación en no proponer, no llegar, no desarrollar una buena teología ministerial, sino todo lo contrario, ¿no?
más bien crear una doble visión cuando habla del sacerdocio y no del presbítero, cuando habla del sacerdocio en la potestad sagrada o cuando habla de ministerios laicales, pero que son prácticamente reconocer lo que ya existe, no hay una creación nueva, o cuando no habla del reconocimiento del ministerio, por ejemplo, del diaconado para la mujer. En fin, ahí hay todo un tema que más allá de cada ministerio y cada punto, tenemos que verlo como en América Latina tenemos una deuda teológica con la reflexión ministerial. Esto pues entonces nos lleva a dos aspectos que podemos resaltar y que nos ayudan a conectar con el concilio y nos abren a un gran reto. Un primer aspecto es la pastoralidad, lo que se llama la pastoralidad, que es el principio que Juan XXIII inspira en el concilio. Teólogos actuales como Christos Theobald lo han desarrollado. Pastoralidad en este caso aparece como pensamiento, como forma de ser a lo largo de la exhortación. Y se basa en los dos números que dije anteriormente de Gaudium et Spes 44 y Ad-Gentes 22. ¿Qué significa pastoralidad? Esta resignificación de la vida cristiana en un contexto nuevo. La exhortación llega a decir entonces que si una realidad es lugar teológico y es lugar, dice, de revelación, ¿cómo entonces ahora esa realidad la traduzco en una forma propia de lenguaje, como decía anteriormente, teológica, ministerial, litúrgica, en todo sentido? Entonces, cuando decimos pastoralidad, nos referimos a este proceso de desarrollo de la comunidad eclesial a la luz de hacerse en esa cultura, de apropiarse en esa cultura de los elementos, de las formas, de los modos que en esa cultura se dan. Eso es sumamente importante porque desde Pablo VI hasta Francisco, en ese periodo de los dos pontificados, Juan Pablo II y Benedicto XVI, la eclesiología de las iglesias locales se puso como algo relativo, secundario. Y como recordamos, no solamente en el Sínodo del 85, sino en la Comunión y Gnosis del 92, se hace un énfasis en esa eclesiología universalista. ¿Qué hace entonces, querida Amazonía? Que al rescatar este principio de pastoralidad no se puede entender sin esa iglesia, como dice la exhortación, con rostro amazónico. Eso se puede traducir con rostro de cualquier realidad concreta de nuestros países, con rostro local. Es decir, que al rescatar esta eclesiología nos abre en este pontificado una nueva fase en la recepción que apenas estamos iniciando. A veces me pregunto si lo que fue aprobado, no la exhortación, si lo que fue aprobado durante el sínodo, que está en el documento final y que Francisco dice en la exhortación que hay que aplicar, si tenemos la mentalidad tan clara de saber lo que fue aprobado y de saber lo que significa aplicar eso. Un ejemplo concreto, bueno, los viri probati, ¿no? Los hombres que estando casados pueden acceder al ministerio ordenado. Si la exhortación dice bien claro que hay que aplicar, la exhortación no dice en la exhortación lo que eso significa y que hay que hacerlo. Dice, me manda el documento final donde dice que hay que hacerlo. Ahora, ¿cómo se hace si no lo dice la exhortación? Cuando un obispo local, por la vía de la excepción, pide, Roma puede aprobar. Y entonces ahora, lo que decía anteriormente, el problema es si las iglesias locales, si los obispos que ahí aprobaron en el documento final eso, están a la altura de los tiempos teológicos, ministeriales, sociales, para poder pedir eso a Roma. Entonces aquí es donde estamos
entre esa eclesiología universalista, que todo venía romana y que estamos esperando que venga la formulación de Roma, o si asumimos este inicio, al menos, de un rescate de las eclesiologías locales, y los obispos locales son capaces de generar procesos que lleven a la creación de lo que al menos se abrió la puerta, pero falta que se asuman las responsabilidades de las iglesias locales. Es decir, que es una encrucijada, porque es un momento de transición el que vivimos en la iglesia, un momento de transición muy parecido al del concilio, en el sentido de que hay algo viejo que todavía coexiste con algo nuevo. Nunca se supera lo viejo completamente, pero tampoco se termina de desarrollar lo nuevo. Esa es la fase en la que nos encontramos en este momento. Entonces, por poner un caso muy concreto en la exhortación, hay dos visiones de ministerios ordenados completamente distintas en la exhortación. Cuando uno revisa entonces las palabras que dice Francisco sobre, no solamente las que dice en la exhortación, que dice que había dos grupos, sino las que recientemente se publicaron sobre el por qué no incluyó en la exhortación el tema de los viri probati, es porque había dos grupos en conflicto. Un grupo minoritario que estaba en desacuerdo con el tema de los viri probati y los nuevos ministerios, y un grupo mayoritario, bueno, que aún estando de acuerdo, al final, como se puede ver, en el documento final se pide, pero en la exhortación no se incluye. Entonces Francisco, ¿qué dice? Bueno, de los dos grupos en conflicto había que buscar una unidad superior, como él cita en la exhortación, y él discierne y toma la decisión de no incorporarlo en la exhortación, pero remandar la exhortación a la ejecución del documento final en las iglesias locales. Todo esto es para decir que estamos en esa fase donde lo nuevo es difícil de encontrarlo desarrollado, hay un inicio, una apertura, y donde lo viejo todavía coexiste. Un ejemplo donde podemos ver esto muy claramente es en los modelos de pastoral y ministerios que tenemos en América Latina. Bueno, en cualquier parte del mundo sucede lo mismo. Vamos a una parroquia donde existe un modelo de conservación, que era el modelo antes del concilio. Conservo a través de la catequesis, a través de los sacramentos, las bases de la fe, lo que considero pues las bases de la fe, los contenidos de la fe, pero no hay una pastoral de evangelización, que es todo esto de constituir comunidad. Entonces, cuando viene el concilio en América Latina, con Medellín se dice, ese paso hay que darlo hacia una pastoral de la evangelización que supere la sacramentalización. ¿Dónde estamos hoy? Bueno, en el medio de las dos cosas. Encontramos comunidades que viven una pastoralidad, es decir, que se van constituyendo en medio del mundo, comunidades pequeñas ambientales, y encontramos comunidades parroquiales que simplemente ofrecen sacramentos y que de ahí no salen. Entonces, los dos modelos coexisten. Lo mismo sucede en las casas de formación. Tenemos modelos de seminario donde todavía la forma responde al modelo tridentino. Es decir, a la manera, pues, ¿no? de enseñar, la manera de concebir la formación hacia el ministerio ordenado y la manera de la relación del seminario con el mundo. Y tenemos experiencias formativas donde bueno, podemos decir que se pone en práctica la Gaudium et Spes en una inserción dentro del mundo a la luz de los signos de los tiempos. Es decir, hay las dos. ¿Por qué no hay una alineación? Estamos y seguimos en una fase de transición. Y en las fases de transición se generan pues estos conflictos. Para terminar entonces la pastoralidad, el primer criterio, y el segundo criterio es cómo traducimos
estas realidades socioculturales en teologías propias y en formas de organizarnos como iglesia de manera propia en cada localidad específica. Lo que se puede llamar darle carácter teológico a la cultura, a las realidades culturales concretas y traducir eso, convertir eso en modelos de vida eclesial. Para poner un ejemplo, cuando se crea el departamento de misiones del CELAN, se generan una serie de encuentros muy interesantes, porque en esos encuentros, por ejemplo, en Melgar en el 68 o en otro encuentro que se dio en Caracas en el 69, la realidad sociocultural se considera como lugar teológico. Eso pasó como tantos encuentros desapercibido, o sea, la fuerza de lo que eso significa. Querida Amazonía dice exactamente lo mismo. La realidad territorial es lugar teológico y añade, y lugar de revelación. Entonces, desde esta perspectiva, ¿qué significa? Que si nosotros no diversificamos, cuando hablamos de cultura, en un país, en una nación, y cuando diversificamos, tratamos de imaginar creativamente cuáles son las muchas formas de ser iglesia que pueden coexistir en una realidad que se comparte en un territorio, ahí entonces estoy empezando a pensar en esa eclesiología de iglesias locales. El ejemplo que ponía anteriormente de mi país. Tenemos un lugar donde hay nieve, en el otro donde hay desierto, como en el Sahara, en el otro donde estoy en el Mar Caribe, en otro donde estoy en ciudades donde completamente distintas a todo el resto. Es decir, realidades tan distintas en un mismo espacio, si no logran expresarse en formas de ser iglesia en cada una de esas realidades, estamos todavía en esa eclesiología universalista que no logra expresarse en lo concreto. No es expresarse en un país, no es expresarse en un país igual a una cultura. Entender que hay tantas culturas y por tanto tantos pueblos y por ende tantas formas de ser iglesia y de vida cristiana como coexistan en cualquier lugar, en cualquier localidad. Esto es algo que se dio en la iglesia y fue así asumido normalmente el primer milenio. Es algo que para nosotros está muy distante porque pasamos un segundo milenio sin esta visión. Es algo que es completamente novedoso porque apenas en el tercer milenio Francisco dice, bueno, ahora abrimos paso a una iglesia sinodal. Es decir, que no podemos ver como que estamos inventando desde cero, pero tampoco podemos pensar que lo que hoy en día vivimos es el modelo de iglesia al que estamos llamados a mantener y a sostener.